impuestos para seguir al Señor. Pero Mateo es un hombre de negocios y aunque ya no se dedica a los negocios, es un hombre más calculador. Es una suerte de explicólogo, alguien que todo le entra por su razonamiento. No lo veo alguien que esté dispuesto a dar la vida por el Señor, aunque después la dé finalmente. Pero no lo veo tan cercano a tal punto del Señor que pudiera ser su amigo, principalmente porque Mateo sí o sí tenía un conflicto con su pasado. Era como que alguien, un recaudador de la DGI se convierte, un sabueso de la DGI se convierte al Señor. Era el que recaudaba los impuestos, algo así como un ministro de Economía que de pronto se entrega al Señor y dice que realmente Dios le cambió de vida. Ningún argentino le va a creer. Jacobo el menor nos muestra que Dios también usa personas que deseen trabajar sin figurar. Pero tampoco la Biblia habla mucho de Jacobo el menor. Finalmente Pedro nos enseña que él puede moldear el carácter. Pedro me enseña de que a veces el don viaja más rápido que el carácter. Pedro hace milagros, Pedro es increíblemente usado por Dios, pero todavía tiene que moldear su carácter. No, un amigo nunca negaría al Señor, no de la forma que lo hizo, blasfemando, insultando. Cuando le decían, tu forma de hablar te delata que has estado con el Señor, él apela a insultar. Tiene la boca de un corsario, tiene la boca de un marinero de puerto, para que nadie reconozca que estuvo con el Señor. ¿Se arrepintió? Sí, pero no estamos haciendo un juicio de valores si se arrepintió o no. Estamos diciendo que tampoco fue amigo de Jesús. Solo nos queda uno. Nos queda Judas Iscariote. Creo que él fue el íntimo amigo de Jesús. Y tengo razones para darlas. Tengo razones para los que me están mirando con cara de maldito hereje. Quiero que vayan conmigo al capítulo 26 del libro de San Mateo. Capítulo 26 del libro de San Mateo, y antes de que me enciendan en una hoguera y me quemen, déjenme leer el capítulo 26, el versículo 50 del libro de San Mateo. Si yo le dijera vayan a Tobías, entonces pensarían que yo soy un hereje, pero esto está en San Mateo. Capítulo 26, el versículo 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora quiero que me presten atención, por favor. La pregunta que les hice hoy cuando comencé este sermón es, ¿cuál sería la pregunta que más te agradaría que el Señor te haga? Amigo, ¿a qué has venido hoy? ¿Has venido a recibir bendición? Amigo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Judas en el mismo momento en que Judas lo estaba entregando. La Biblia narra de que primero tengamos en cuenta quién es Judas Iscariote, porque la traición pesa tanto que nos hace olvidar el pasado de Judas. Judas fue comisionado para sanar enfermos y sanaba enfermos en el nombre de Jesús. Judas tenía el mismo poder de los otros 11. La Biblia nunca dice que él fue traidor desde que Dios, el Señor, lo comisionó. Él hacía milagros en el nombre de Jesús. Judas posiblemente haya sido un excelente predicador. Judas era el único hombre que no tenía conflicto con su pasado. No era Simón el Celote, que me olvidé de mencionarlo. Simón el Celote era un guerrillero, era un disidente del sistema. Era un activista político, ese no era Judas. Judas no tenía problemas con su pasado. Judas no había sido jamás un pescador. Judas aparentemente era un contador, un hombre culto. Judas nunca había sido un recaudador de impuestos, así que no busquen un pasado tenebroso en Judas. No lo hay. De hecho, si no hubiese cometido la traición, yo digo siempre, todo el mundo le pondría Judas a sus hijos. ¿Cómo se llama tu hijo? Judas Natanael Nabucodonosor Lamentaciones Gebel. Lamentaciones, ese es un nombre que algún día me gustaría que le pongas a tu hijo, Lamentaciones. Puedes abreviarlo, Lame, o Taciones, o lo que sea. Pero todo el mundo le llamaría Judas si no hubiese sido por Judas. Judas significa aquel que alaba a Dios. Pedro significa piedra, como les dije hoy, uno de los nombres significa amante de caballos, que creo que se los dije Felipe. Pero Judas significa el que alaba a Dios. Judas hasta su nombre tiene un buen significado. Yo no pondría a manejar la tesorería de mi ministerio a alguien que no le tenga una extrema confianza. De hecho, que tengo un contador interno en el equipo y es alguien a quien más le tengo confianza, es aquel que puede disponer de dinero si hace falta hacer un pago menor. Yo no pondría de tesorero a alguien que yo creo que no es mi amigo íntimo. De hecho, descubro que la única ocasión en que el Señor se dirige a alguno de sus discípulos, hablándole de amigo, lo hace con Judas. Descubro que cuando el Señor habla de que lo van a entregar, Él dice, aquel que moja el pan en mi plato. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un amigo que puede tener el tupé de agarrar un pan y mojarte el juguito de tu plato. ¿Está rico? Si ustedes dicen, a mi plato lo hacen todos mis amigos,
De hecho, de acá nos vamos a comer ravioles a algún lado con los chicos de la iglesia y todo el mundo moja el juguito de mi plato. Te felicito, eres un hombre con 1.000.000 de amigos como Roberto Carlos. Ahora, una sola vez mi hijo vino, se levantó de la mesa y me mojó el pan en mi plato. A mí no me molestó, pero mamá, mi esposa, dijo, eso no se hace, es mala educación. Yo le dije a mi esposa que no me molestaba, era mi hijo, pero mi esposa dijo con muy buen criterio, si no le decimos ahora en privado, algún día lo va a hacer en público, en un restaurante, y se va a cruzar de mesa a mojarle el pan a un amigo. Oiga, Judas tenía cierta confianza con el Señor. La Biblia no habla de que otro tuviera esa confianza de poder mojar el pan en el plato. De hecho, ni aún mi amigo Mario, que soportó el asado pasado por la Pelopincho, jamás mojó el pan en mi juguito. Nunca. Mi juguito es personal y privado. Nadie se atreva a tocar mi juguito. No nos gusta que nos toquen el juguito. De hecho, mi mamá me decía nunca que jamás debíamos mojar el pan en la salsa. ¿Cuántos sus mamás los engañaron vilmente traumándolos con esa mentira miserable? ¿Cuántos de ustedes levantaron la olla y mojaron el pan en el tuco? Y la mamá dijo, ¡ah! Y ustedes pensaron, algo le pasó a mamá, y le agarró una estaca histeria. ¡Arruinaste la salsa! ¿Por qué si mojando el pan en la salsa se arruina? ¿Por qué después se la voy a comer con pan en todo el plato? ¿Por qué se arruinaría en la olla y no se arruinaría en el plato? Pero toda la vida mamá me decía, eso arruina el tuco. ¿A ustedes también le han mentido? Sí, es como cuando dicen que si comes sandía y te metes en la pileta te morís. No crean esas mentiras. Es para que no comas sandía o para que no vayas a la pileta. Pero nunca la pileta y la sandía estuvieron enfrentadas. Yo no dejaría que alguien mojara su pan en mi plato. De hecho, descubro que Jesús tenía ciertos códigos internos. Uno tiene código con los amigos. Cuando uno no tiene confianza con alguien y le dice, ¿cómo estás? Uno lo puede engañar. Puede decirle, bien, bien. Aunque quizás esté pasando una gran crisis. Quizás si alguien no me conoce o no tiene mucha confianza, puede decirme, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y nos ponemos el cassette. Y esa persona se irá convencida de que nos va bien. Un amigo no se lo puede engañar. Porque tenemos códigos. Un amigo dice, tus ojos no están bien. Noto que estás preocupado, no caminas como antes. Me sucede con mi esposa, que es mi mejor amiga. Ella dice, algo no está bien. Esta mañana estás de mal humor. Le digo, no estoy de mal humor. Estás de mal humor. No, no. Me dice, estás de mal humor. Ella puede verme, tiene un sensor, es un barómetro que dice, danger, 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 danger. De mal humor. Y yo puedo también saber. Bueno, los varones nos damos cuenta tarde de que está de mal humor. Aun cuando estamos casados hace 20 años y sabemos que determinados días al mes tiene cierto desfasaje hormonal, aún así hay mañanas que ella se levanta, está histérica y nosotros decimos, ¿qué pasa algo? ¡Epa! ¿Dónde está el amor de Dios? Lindo, Pero eso es porque somos animales brutos, ineptos, incompetentes, incivilizados, varones, en fin. Pero mi esposa sí sabe cuando yo estoy preocupada. Descubro este código entre Jesús y Judas. De tal manera que cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No dijeron 11 a coro, ¡jeje! ¡Judas! No dijeron eso. Todos preguntan, ¿seré yo? Todos calificaban para ser el traidor. Quizá el traidor era Mateo, porque la vida que tenía ahora no era como cuando ganaba bien siendo un recaudador de impuestos. Quizá el traidor era Pedro. Sí, Pedro podía calificar para ser un traidor. No confíen en Pedro. Nunca confíes en un pescador que de buenas a primeras se transforma en un pescador de hombres. Es muy impetuoso. No confíes nunca en ese hombre. Déjalo un poco más. Dale un poco más de soga y descubrirás cómo le corta la oreja a alguien. Un tipo así no es confiable. No le den una espada a Pedro. Es muy peligroso Pedro con una espada. Cuídate la oreja cuando tengas a Pedro cerca. No confíes en Pedro. No confíes en Tadeo.